Bienvenidos a la noche, donde las criaturas se transforman, donde la fantasía se convierte en una realidad aterradora, donde tus sentidos se confunden. Esta noche te sumergirás en el mundo de lo paranormal. Conducción e investigación, Eduardo Escoto y Osiris. Colaboración especial, Maestro Ángel Farpón, Maestro Eric Sohan y Jorge Valderrábano. Música original de Triste Macrina. Una producción de Misterios Revelados y Ciudad y Poder Multimedios. El mundo paranormal al descubierto. ¿Qué tal, amigos de Misterios Revelados? Muy buenas noches, sean bienvenidos como cada semana a una noche llena de fenómenos paranormales y misticismo. Mi nombre es Eduardo Escoto y le doy la bienvenida a mi compañero Osiris. Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más, muy interesante por cierto. Gran polémica se armó la semana pasada en la sección Contacto La Nueva Era al presentarles esta evidencia, este video de la audiencia que se realizó en los Estados Unidos acerca de la presencia de los seres extraterrestres en la Tierra. Claro, sí hay mucha polémica alrededor de esto, opiniones encontradas, hay quienes están de acuerdo, hay quienes apoyan totalmente todo este nuevo movimiento, pero pues nosotros aquí les estamos presentando la información y ustedes tienen la última palabra. ¿Qué les parece si vamos con la sección Contacto La Nueva Era? Vamos a pasarles la segunda parte de esta audiencia que se realizó en Washington, allá en los Estados Unidos. Una audiencia en la que se trató el tema de los no identificados, de la presencia de seres extraterrestres ya en nuestro planeta. Y bueno, pues con una gran variedad de invitados de primera clase que, bueno, pues hablaron abiertamente de esos temas. Claro, sí, entre estos están militares, ex colaboradores del gobierno, gente, pilotos, gente que ha estado muy de cerca con todo este tipo de acontecimientos. Tienen pruebas impactantes, muy importantes, y pues hay que checar esto. Les recordamos que si usted quiere ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, bueno, tenemos el Facebook. Claro, sí, tenemos el Facebook de Misterios Revelados, donde con gusto recibimos todas aquellas sugerencias que tengan para nuestro programa, y también recibimos sus videos y también fotografías y todo aquello que quieran compartir con nosotros. Y próximamente, no se lo puede perder, Misterios Revelados va a estar realizando una investigación en conjunto con el equipo de este programa de TV Azteca Extra Normal, con Ricardo Gómez. Vamos a visitar algún lugar muy escalofriante aquí en la ciudad de Querétaro. Así que próximamente no se lo puede perder esta participación de Misterios Revelados en conjunto con el equipo de Extra Normal. Asimismo, pronto tendremos en nuestro estudio a un reconocido actor mexicano, un actorazo, con quien tuve la oportunidad de platicar la semana, pues hace unos días, el día martes, con el actor Luis Felipe Tovar, quien precisamente también nos va a estar platicando acerca de sus experiencias paranormales durante una filmación en Venezuela. No se lo puede perder próximamente, también aquí el actor Luis Felipe Tovar. Pues, ¿qué les parece si vamos con la sección Contacto La Nueva Era? Una sección dedicada a tratar la verdad de los no identificados y de la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Y regresamos con más a Misterios Revelados. Bienvenidos a Contacto, la Nueva Era. En Misterios Revelados es muy importante conocer tu opinión. Haznos llegar tus comentarios y tus videos a nuestro Facebook Misterios Revelados, o bien vía correo electrónico a misterios-revelados@yahoo.com.mx.
Si tienes alguna evidencia del fenómeno ovni y quieres que la mostremos en nuestro programa, háznosla llegar y nos pondremos en contacto contigo. Thank you. Muchas gracias. Afirmo que contaré la verdad y nada más que la verdad a esta comisión hoy. Gracias. Gracias. Quiero dar la bienvenida a este panel. Gracias por haber venido esta mañana. Tuvimos a un grupo de Sudamérica. Ahora tengo interés en escuchar de otras personas de diferentes partes del mundo y agradezco su tiempo hoy. Lo que quiero que hagan es dar sus declaraciones de apertura y cada uno lo hará y después nosotros les vamos a proponer preguntas después de escuchar sus declaraciones. ¿Quiere empezar? Soy el doctor Roberto Pinote, sociólogo y periodista de aeroespacio, ufólogo. Nací en el 44 en Venecia y he vivido en Florencia. Como politólogo, estudiante de politología, fundé un centro nacional que es un equipo de investigación de ovnis y es una de las 5 organizaciones más viejas que trabaja con la Fuerza Aérea Italiana. Desde 1947, Italia ha experimentado más de 12.000 eventos de OVNI y 4 olas principales de OVNIs en 1950, 54, 73 y 78. Y aeronáutica italiana los tomaba en serio. En los años 60 y 70 también desarrollé un contacto importante con ufólogos soviéticos y les hice una visita a Moscú en el 74. En el 78, Joseph Allen Hynek, el consultor para el general Aldo Rivelo, para presentar sus datos durante el simposio de San Marino. Después me permitieron en distintas oportunidades de consultar sus archivos en Roma, que son 400 archivos militares. Y después tengo una síntesis de estos archivos que son de avistamientos visuales y acciones de intercepción por pilotos, fotos y rastros físicos de aterrizajes de los ovnis y sus ocupantes. Sin embargo, no se puede encontrar todos los casos en los archivos, tales como el evento que ha ocurrido en la casa privada del presidente el 20 de agosto de 1963, entre otros casos, lo que llaman fantasma. Como buen amigo del ex teólogo romano, quien escribió una entrada en mi libro, yo quería saber de la actitud del Vaticano. Yo lo he investigado y además he investigado mucha información de los OVNI desde la perspectiva vaticana. En el año 2000 nosotros expusimos varios documentos con análisis forense escrito en 1936 sobre los informes ufólogos del gobierno italiano, diciendo que el primer gobierno que difundió información fue el gobierno vaticano, o más bien italiano, y fue una comisión creada por Mussolini sobre los OVNI. Y pensaban que podrían ser armas provenientes de otro país europeo. A pesar de esta confirmación de la presencia además se ha podido confirmar la presencia del OVNI en cuadros de la época de la Edad del Renacimiento en Italia. En conclusión, este año, después
del segundo informe después de la presencia de los OVNI y de varios países, Suiza, Bulgaria, España, Noruega, Cuba, Italia, entre otros países. Nosotros queremos formar una coalición para proponer investigación científica sobre el contacto, más bien para la creación de protocolos para tener contacto con extraterrestres, para poder lidiar con el futuro escenario sobre los OVNI. Vamos a pasar por el panel y después vamos a hacerles preguntas. Doctor Shili, bienvenido. Congresistas, damas y caballeros, buenas tardes. Yo me llamo Sun Shili. Yo vengo de la República Popular de China. Yo soy presidente de la Federación China Ufológica del Mundo. Nuestra federación sirve de una plataforma de comunicación para los chinos, sobre todo los temas de los OVNI, incluyendo los que ocurren en China, Hong Kong y Taiwán y en el extranjero. Nosotros tenemos una población de 1,3 mil millones de habitantes. Además, hay muchísimos chinos que viven en el extranjero. Es decir, que nosotros tenemos una federación muy grande. Además, quisiera destacar que los chinos nos consideramos los descendientes de dragones. Y el dragón viene del espacio exterior en la cultura china. Es decir, en la cultura china nosotros somos descendientes del dragón extraterrestre. Segundo, nosotros llamamos nuestra tierra la tierra de los dioses. Otro componente de la cultura china que es muy importante es que nosotros siempre buscamos la armonía entre el ser humano y los cielos. Es decir, que los descendientes del dragón, la tierra de los dioses, la armonía de los seres humanos y los cielos, eso es muy pertinente para esta audiencia que se está realizando hoy día. Mi carrera ha sido sobre la economía internacional y los asuntos exteriores y yo he trabajado en el gobierno. Yo he sido diplomático, además de docente universitario. Desde los años 70 yo comencé a pasar tiempo estudiando este tema de los OVNI y los misterios del universo. Desde el establecimiento del instituto, de este instituto en 1980 yo he participado activamente en el liderazgo de la organización ufóloga más grande del mundo y más tarde de esta federación que les mencioné. Es decir, que yo he sido de la autenticidad de los OVNI, la existencia de los OVNI y de los extraterrestres. Para hablar sobre este tema de los extraterrestres y los OVNI, adicionalmente yo he escrito una serie de artículos que han sido publicados en el Enciclopedia de China, que es una enciclopedia muy importante de China, que fue editada por el señor Xun Jingshen, que es un científico muy importante en China. Nosotros creemos en la existencia de los OVNIs, de los extraterrestres. Durante muchos años, después de nuestra investigación, nosotros hemos podido documentar varios casos, incluyendo el incidente del monte Feishan, de Duxi, además del caso de la interacción con la Estación Base de Investigaciones Científicas con extraterrestres. Cuarto, China.
tiene más casos documentados y más tempranos de este tercer tipo, por así decirlo. El caso más antiguo se remonta hace 12.000 años. Hay historias que se ha escultado, que se ha grabado en algunos muros de piedra. Además, tenemos una larga historia de más de 5.000 años de algunos datos misteriosos y desconocidos sobre el tema, incluyendo a datos muy antiguos de gobiernos ancianos. Es decir, que estos son documentos oficiales de los archivos del gobierno. Además, hay muchas obras literarias que hacen referencia a este fenómeno. Esto prueba que los ovnis sí existen. Además, prueba la existencia verídica de la interacción entre los extraterrestres y los seres humanos. Quinto, las pruebas materiales de una civilización extraterrestre. Una estatua de jade muy antigua demuestra esto. Tenemos una variedad de estatuas de jade que son muy parecidas a los alienígenas en sí. Tengo una aquí para que la vean. Se parecen mucho a extraterrestres. Nuestra evaluación experta indica que estas estatuas han existido desde hace 100 millones de años. Esto es según los estudios que han realizado nuestros geólogos y arqueólogos. Esto quizás sea la primera prueba de la interacción de los extraterrestres con la Tierra. 6. En China existen miles de comunicadores con los extraterrestres, quienes dicen que reciben información del espacio exterior. Alguna de esta información tiene muchísimo valor científico y práctico. Algunos comunicadores extraterrestres han indicado haber podido comunicarse con la fuente del mismo universo y haber conseguido secretos del universo. Muchas veces se perciben esto como polémico. Nosotros hemos organizado un grupo de expertos para realizar pruebas de verificación. Hasta el momento nosotros hemos logrado algunos resultados muy alentadores. Número 7, y mi último punto, los académicos chinos ufólogos han colaborado muchísimo con los inventadores, diseñadores y los fabricadores de algunos platillos o vehículos de vuelo en forma de platillo para incluir nuevos sistemas de energía. Además, nosotros hemos realizado investigación y desarrollo sobre nuevos tipos de energía, como energía renovable, entre otras cosas. A la vez, nosotros estamos realizando investigación en temas o en áreas de alta tecnología. Esto incluye tratamiento o prevención de contaminación o tratamiento de contaminación, ingeniería de salud, además de ingeniería genética. Además, hemos participado en aportar a la creación de una solución para algunos desafíos importantes que enfrentamos. Los investigadores chinos entienden que el estudio del cielo es al beneficio de los que vivimos aquí en la superficie. Nosotros estudiamos los cielos porque queremos beneficiar la Tierra. Nosotros no provenimos del espacio, pero sí nos preocupamos lo que sucede ahí. Nosotros no somos El Salvador, sin embargo, sí estamos haciendo nuestros estudios porque queremos encontrar una solución a los problemas a que nos enfrentamos acá. No somos Einstein, sin embargo, nuestra misión es entender superar lo que él hizo más bien y encontrar una solución a los problemas comunes que nosotros enfrentamos en la Tierra hoy día, además de encontrar la verdad y entrar en una nueva era de la civilización. Gracias.
just want to remind all of you we're going to... Quiero recordarles a todos que después vamos a volver a hacer las preguntas después de escuchar las declaraciones de cada uno. Señor Cameron, de Canadá. Gracias. Algo de lo que yo voy a compartir es una repetición de lo que dije ayer, así que solamente voy a resumir un poco de mis palabras. Sin embargo, yo he añadido algunos documentos que son archivos escritos a mano a que voy a hacer referencia al final. Como dije ayer, los documentos para la investigación canadiense, todos estos archivos están disponibles en línea. El gobierno canadiense no impugna la veracidad de ninguno de los documentos que está disponible en línea. Quisiera destacar que la investigación canadiense desde el año 50 hasta el 54 era la investigación más abierta de cualquier investigación en el mundo. De hecho, ni siquiera usaban la palabra ovni, usaban la palabra platillo o disco volador. Muy abierto. En el año 54 hubo un incidente donde se apagó todo y no volvió a hablar de eso. Mi testimonio se basa en estos documentos, además de los documentos personales del señor Smith, quien era controlador de radio para el Departamento de Transporte, quien además encabezaba la investigación del gobierno sobre los ovnis. Básicamente esta historia se centra en el memorándum de Top Secret que yo he descrito ayer. Los canadienses hablaron con los americanos en el año 50 para saber qué es lo que ellos sabían del fenómeno de los platillos volantes. Si ellos echaron, o por medio más bien de estos oficiales y también de la Junta de Investigación y Desarrollo para encontrar más información, se resumió toda esa información y lo incluyó en el memorándum que mencioné ayer, y el resumen era que los norteamericanos habían notificado a los canadienses de que los platillos volantes eran reales y era el tema de más ultra secretismo. Después de la bomba atómica, un grupo pequeño nombrado por el presidente ruso, él estaba a cargo de esta investigación. El cuarto era que los oficiales norteamericanos consideraban que este tema era de muchísima importancia. Y quinto, los oficiales norteamericanos notificaron a los canadienses de que se podría estudiar otras con los platillos como fenómeno mental, y si esto luego lo confirmaron dos oficiales de muy alto nivel. Smith dejó sus archivos personales que nosotros pudimos recuperar, y en la investigación de los platillos voladores indican que hubo incidentes de una estación para detectar platillos, y creo que tenemos una foto que se había instalado prohibido por la Junta de esta investigación, donde los canadienses intentaban detectar los platillos volantes, y lo pudieron hacer el 8 de agosto de 1954. Además, los canadienses, y esto se anunció en un discurso por Paulette Huller en el 67, cuando él fue el secretario de Defensa en el 54, los canadienses abrieron una base ultra secreta en Sulphurfield, Alberta, donde los platillos pudieron aterrizar. Los canadienses habían iniciado contacto, y que yo puedo describir posteriormente, donde ellos querían que los platillos sobrevolaran. Lo hicieron, y además tenían planes aprobados por el secretario de Defensa y también el Departamento de Defensa para aterrizar un platillo volante allí en Alberta. El 8 de agosto del 54 el observatorio de platillo reportó un objeto no identificado que también se puede encontrar una mención en documentos del FBI para la planificación. Cuando esto salió a la prensa, la investigación sobre el platillo, terminaron el programa, todos los archivos se mandaron al Consejo Nacional de Seguridad, y ahora los archivos fueron mandados a un investigador en Winnipeg. No todo es top secret, pero los tienen un investigador del gobierno canadiense, y él tiene que emitir un informe sobre todos los avistamientos que hay en el país. Después de publicar estos archivos en el 82, se supo más detalles sobre esta investigación. Las cartas de Smith indican que él estaba recibiendo hardware sobre los ovnis de los oficiales norteamericanos. Cuando yo le pregunté a su metólogo cuánto material él había recibido, y él dijo toneladas. En las entrevistas con Smith un poco antes de su muerte, él indicó a un grupo de investigadores visitantes de Ohio que el ejército estadounidense tiene toneladas de hardware, además tienen mucha película. Smith dijo a los investigadores que el hardware fue controlado por el gobierno de Estados Unidos y no las fuerzas
aéreas. El hijo mayor de Smith declaró oficialmente que su padre le había indicado que él había visto personalmente un platillo arrojado por los oficiales norteamericanos. Los archivos de Smith identificaron dos fuentes, el Dr. Vannevar Bush y el Dr. Robert Sharbacker. Y estas son las cartas que aquí yo quiero hacer referencia. El Dr. Robert Sharbacker fue identificado por el Saturday Evening Post como el chico genio. Él estudió en el Washington Institute of Technology. Él fue el decano de estudios graduados en Georgia Tech. Y en los años 50 él fue coautor de un libro de texto sobre ingeniería de alta e hiperfrecuencias para las universidades americanas. Él fue uno de los contactos principales con quienes se comunicaron los oficiales canadienses. Y como pueden ver en las notas de Sharbacker, yo he subrayado un punto muy importante. Uno de los congresistas ayer mencionó o preguntó si teníamos un documento hablando de los cuerpos extraterrestres. Esto es un transcripto que se hizo en la embajada canadiense en septiembre del año 50 y él aquí está hablando con Sharbacker. La pregunta que él hace, y lo tengo subrayado ahí, es que yo he leído el libro de Scully sobre los platillos y me gustaría saber cuánto es verdad de esto. El libro de Scully era un libro escrito sobre los platillos y las colisiones. Y fue sobre una colisión en el 48 en Aztec, en Nuevo México, la recuperación de la nave y los cuerpos. Smith preguntó a Sharbacker qué verdad de este libro y la respuesta de él es que los hechos informados en el libro son veraces. Además, quiero hacer referencia a lo que sucedió en el 82. Los archivos de Wilbur Smith se publicaron y todos supieron que Sharbacker era el testigo principal de los Estados Unidos que proveía materiales a los canadienses y todos empezaron a perseguirle. Stanton Friedman tiene una entrevista en audio que se puede conseguir por internet y yo les quiero referir a una carta del Washington Institute of Technology. Esto es a un investigador en California, Bill Steinman, quien escribe al Dr. Sharbacker para confirmar si esto es verdad o no. ¿Cuál es el tema? Sharbacker le había dicho a Stanton Friedman que lo que había sucedido es que en el año 50 hubo algunas sesiones informativas sobre un platillo que había aterrizado o colisionado y sobre los cuerpos. Él no pudo estar en la reunión, pero él estuvo en la oficina naval y él pudo escuchar a todos los científicos que habían estado en esta sesión y que les informaron de todo esto. En esta carta y en la página 2, él dice básicamente que yo recuerdo la entrevista con el Dr. Brenner en la embajada canadiense. Creo que le dio las respuestas, es decir, que él confirma estas cartas o estas notas escritas a mano. Él dice, lo único que yo puedo recordar es que ciertos materiales supuestamente venían de platillos, fueron muy ligeros, pero muy duros. Él también confirma que él firma en el año 83 que sí hubo cuerpos, que le habían confirmado que de la existencia de los cuerpos. En la entrevista con Stanton Friedman brinda más detalles, pero aquí hay una carta de un oficial de alto rango de un norteamericano que los americanos sí tenían cuerpos y sí tenían la nave. Lo que él hizo, esto es la última parte de mi declaración. Stanton Friedman le estaba hablando y quería saber quién estuvo presente y todas las personas que él había identificado, todos ya se habían muerto, con la excepción de uno que vivía en Pensilvania. Ese fue el ingeniero Eric Walker. Él confirmó a Bill Steinman que él había estado presente en esta reunión y Walker había tenido muchos trabajos, como 15 años como presidente de Penn State University, también director de una junta, dirigió un grupo de investigación. También el secretario ejecutivo de la Junta de Desarrollo de Investigación, también a cargo del laboratorio en State College, Pennsylvania. En conversaciones con muchísimos investigadores a lo largo de los años, él evitaba hablar de este tema. Sin embargo, él sí confirmó que había contacto con los extraterrestres y que había un grupo especial que estaba supervisando toda la situación. Después de su muerte, su hijo, Brian Walker, sí confirmó que había un archivo que incluía varios documentos oficiales del gobierno. Él dijo no haberlos leído, pero sí recuerda algunos de viejos, pero no dice si fueron de platillos o de cuerpos. Dice que la carpeta con esa información incluía información de un estallo en
Pensilvania, en el oeste de Estados Unidos. Él dice que cree que su padre destruyó las carpetas antes de morirse porque después de su muerte no se encontró todos los archivos. Mr. Pope, welcome back. Bienvenido de nuevo, señor Pope. Congresistas, representantes, espero que todos tengan una copia impresa de mi declaración, pero con su venido yo voy a leerlo. El Ministerio de Defensa británico es una organización análoga al Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene el doble papel de formular políticas y además la sede de la defensa. Yo trabajé durante 21 años como civil, 3 de ellos los pasé trabajando en el proyecto de los OVNI. Esto es el trabajo que tenía del 91 al 94. El Ministerio de Defensa y este proyecto operaba del 53 hasta el 2009. En este periodo más de 12.000 avistamientos fueron investigados. El Departamento de Defensa tenía el papel de investigar el fenómeno para determinar si existía pruebas de una amenaza potencial a la defensa de Gran Bretaña o algo de interés para la defensa. El interés de mi país se regaba en que algunos podrían ser objetos de otros ejércitos o para probar la eficacia de nuestra red de defensa, es decir, en términos de radar y sus naves de defensa. El trabajo que nosotros realizamos es muy parecido al programa de Estados Unidos como parte de las Fuerzas Aéreas estadounidenses bajo el nombre de varios proyectos, el más conocido, el del Libro Azul. El programa del Reino Unido no tenía ningún nombre oficial así. Las conclusiones fueron que la mayoría de los avistamientos podrían ser explicados por otro fenómeno natural, objetos conocidos. Sin embargo, el 5% no cuadraban con explicaciones naturales. Nosotros no tomamos ninguna postura sobre la naturaleza de estos avistamientos y queríamos tener una mente abierta. Aunque no sabíamos de ninguna prueba que podría apoyar la teoría de que a los avistamientos de los ovnis se podría atribuir a vida extraterrestre, no descartábamos la posibilidad. Se consideraba una baja probabilidad, pero de altas consecuencias. Por eso, de vez en cuando, la posibilidad por lo menos se consideraba en conversaciones internas del Ministerio. A pesar de las implicaciones más amplias en la sociedad, nuestro interés se concentraba en la adquisición de tecnología, la inteligencia científica y técnica, y los expertos dentro del ministerio no estaban en contra de especular sobre las energías exóticas, sistemas de propulsión o elementos aerodinámicos en cuanto a los ovni. La mejor ilustración de eso fue un documento de la inteligencia del 95 que indicaba que si los avistamientos son de aparatos extraterrestres, es decir, que hay que establecer su propósito y esta es una prioridad. No ha habido ningún intento hostil y las posibilidades son o reconocimiento militar, 2, propósitos científicos, 3, turismo. El intento fue práctico. Y nosotros podríamos usar esta tecnología si existiera. Aunque sí aceptábamos los informes de todas partes y la gran mayoría de estos informes nos venían del público, los avistamientos que eran de más interés para nosotros eran donde los testigos eran pilotos, policías o militares. Y cuando digo pilotos, tanto civiles como militares. Además, teníamos un interés particular en avistamientos donde había pruebas que podían confirmar eso, es decir, datos de radar, fotografías, películas que podríamos usar para evaluar. De mayor preocupación para nosotros era una serie de incidentes donde había casi una colisión entre aviones comerciales y los OVNI. Existen varios casos en la agencia de aviación que es parecida a la de la FAA y el ejército. En el Reino Unido, el incidente más contundente es una serie de avistamientos en el 80, conocidos como el incidente del bosque Rendlesham o Bentwood, y el comité ya ha escuchado declaraciones acerca de eso. A finales de los 90, el personal de inteligencia de defensa encomendó una revisión de
la información que se conocía como el proyecto Condoin, que fue un término codificado aleatorio, y entonces hubo una revisión de los informes desde una reinvestigación de los casos individuales. Esto se publicó en los medios en el año 2000, tenía más de 400 páginas y tenía un título sobre los fenómenos desconocidos. Ellos hablan de fenómenos aéreos no identificados en la correspondencia interna para evitar el estigma que viene del uso de UFO. Este informe fue clasificado como secreto y solo para los británicos. La conclusión que fue algunos avistamientos podrían atribuirse a unos plasmas atmosféricas y también aplicaciones militares como armas energéticas que merecían más estudio. Entonces, una de las recomendaciones del estudio decía que no se debería hacer ningún intento de maniobrar mejor que el OVNI durante el incidente. Y aun cuando los OVNIs parecen ser benignos, los pilotos no deberían hacer nada más que colocar al OVNI en su proa. Y después se publicó en mayo del 2006 un informe después de varias solicitudes. En el Reino Unido, como en Estados Unidos, existe la creencia de que las autoridades saben más de lo que divulgan. Creo que hay dos factores relevantes. Primero, el Ministerio de Defensa fue y sigue siendo una organización sumamente secreta a pesar de la ley de libertad de acceso a información, y también es una política del Ministerio de Defensa de minimizar los intereses y también de no hablar abiertamente sobre lo que ocurre para generar los documentos necesarios. Para darles un ejemplo, seguíamos diciendo al Parlamento y al público de que los OVNIs no eran de gran interés y de muy poca significancia de defensa, y por lo tanto podían llevar a cabo proyectos fuera del escrutinio público. A pesar del secreto y a pesar de minimizar la importancia, desconozco ningún encubrimiento específico. El proyecto de los OVNIs del Ministerio de Defensa fue terminado en el 2009 como parte de los recortes de defensa, y el público ya no contaba con un punto oficial para sus avistamientos. Los pilotos siguen haciendo informes, pero de manera ad hoc, evitando el uso del término OVNI. Ahora dicen aeronaves inéditos. Y se tomó una decisión política de divulgar todos los archivos sobre los OVNI, igual que la decisión tomada por el gobierno francés en el 2011. Se divulgaron los primeros archivos en 1998 y después se desclasificaron más. Hemos llegado al apogeo ahora. Hasta la fecha, más de 50.000 páginas han sido enviados a los archivos nacionales. El Reino Unido y Francia son dos de los países que han abierto recientemente sus archivos, respondiendo a presiones de los medios de comunicación y el público. Yo no tengo una explicación por el misterio de los OVNIs, tampoco tengo conocimiento de una conclusión definitiva por parte del gobierno británico. Sin embargo, habiendo participado en las investigaciones oficiales del gobierno británico sobre el fenómeno, mi evaluación es que, sea cual sea la naturaleza verdadera de este fenómeno, presenta una problemática para cuestiones de defensa nacional. Y según el informe Condoin, hay aplicaciones militares o tecnológicas posibles que pudieran resultar de un estudio científico del fenómeno. Y por último, y lo más importante en el contexto de este evento, eso lo escuchamos del testimonio de los sargentos Peniston y Burroughs, que siguen
buscando su expediente médico, cualesquiera que sea la naturaleza de este fenómeno. Hay cuestiones de rendición de cuentas y transparencia del gobierno involucrados. Distinguidos panelistas de esta audiencia, hoy estamos hablando de investigaciones oficiales de varios países del mundo. Entre esos países que han llevado a cabo algún tipo de investigación oficial, además de Estados Unidos y Sudamérica, que hemos tocado en otras sesiones, podemos mencionar Rusia, el Reino Unido, Francia, Bélgica, España, Italia, Suecia, Dinamarca, Ucrania, Polonia, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Quiero ahora hablar brevemente de la historia de las investigaciones de OVNI en la ex Unión Soviética y en Rusia. En los años del comunismo hubo mucha censura, aunque sí se realizó investigaciones. Algunos científicos, como el difunto profesor Ziegler, astrónomo con el Instituto de Aviación de Moscú, que se considera el padre de la ufología rusa. Las cosas empezaron a cambiar después de un evento en Patrozologos, en el norte de Rusia, en septiembre del 77, que llevó a la creación de la Comisión para el Estudio de Fenómenos Anómalos, que fue parte de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Ellos pedían informes oficiales, pero lo que no se sabía es que hubo un estudio secreto llevado a cabo por el KGB, aunque la existencia no se conocía hasta después de desmantelarse la Unión Soviética en 1990. Muchos archivos militares del KGB se divulgaron en los años 90, incluyendo incidentes de ovnis que sobrevolaban instalaciones nucleares. Uno de los casos más interesantes son un incidente, un encuentro cercano de primera orden en el distrito de Kapustin-Yar, en la región Astrakhan, en la noche del 28-29 de julio de 1989. El archivo no está completo, pero ofrece una idea de la maniobrabilidad de los ovni. Hubo 7 testigos militares y dibujos del objeto hechos por los observadores y un resumen hecho por un oficial del KGB. Pero dicen que este objeto se movía hacia los cohetes, las ojivas, y después que permanecían suspendidos sobre las instalaciones emitiendo unos haces. Y después hubo otro informe sobre un incidente en Ucrania que coincidió con el mal funcionamiento de la consola informática que controlaba las armas. Eso fue de mucha preocupación para las Fuerzas Armadas soviéticas y es muy similar a los eventos de los que escuchamos en otra audiencia en Montana. Debido a estos incidentes con las armas nucleares, que hay curiosidad sobre estos objetos que se agregó sobre un acuerdo para medidas para reducir el riesgo de guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Y esto fue parte de la política durante los gobiernos de Nixon y Brezhnev. Fue firmado por el secretario de Estado William Rogers y el canciller Gromyko. El acuerdo tiene 9 artículos, temas sobre informarse sobre el uso no autorizado de armas nucleares bajo su control, aviso de antemano de lanzamientos de misiles más allá del territorio nacional y otros preparativos para evitar que estalle una guerra nuclear. Las partes deciden avisarse y si hay interferencia de objetos no identificados o de interferencia en las comunicaciones, si eso pudiera llevar a la posibilidad de una guerra nuclear entre los dos países. Es bueno el haber firmado esto. El mayor general Popovich en un momento pasó a ser presidente de la Asociación Ufológica de los ex estados de la Unión Soviética. Él tiene una ponencia
y en la que escribió: los avistamientos se han convertido en un componente constante de actividad humana y exigen un estudio serio internacional para saber la posición del hombre en la Tierra y en el universo. La ufología, el estudio científico de este fenómeno, debería coexistir con otros tipos de ciencias que estudian al hombre. Los canadienses desde los 54 han estado completamente silenciosos sobre este tema, pero me imagino debido a la relación muy cercana entre Estados Unidos y Canadá, sobre todo en cuanto a la OTAN, que sí hay conversaciones pues a algún nivel y hay algún intercambio de información, pero los canadienses realmente no dicen ninguna palabra. Los Estados Unidos filtra un poco de información, pero los canadienses nada. A diferencia de lo que escuchamos, en algunos casos Estados Unidos acudió a estos países, recuperó las partículas y la información. Sí, no queremos historias, porque solo tengo una historia. Bueno, podemos volver a escuchar la anécdota. Señor Shelley, ¿se podría hablar de esto? ¿China comparte algo con nuestro gobierno, con alguna ONG americana o organización sin fines de lucro? Y me encantó su testimonio. ¿Cuántos años? Ya, muchísimos años, y también el motor de la economía global. ¿China comparte sobre este fenómeno, sobre el fenómeno de extraterrestre? En cuanto a esto, sí hay algunos intercambios entre las ONGs, por ejemplo con la Fundación Rockefeller. Varias veces ellos se me han acercado y nosotros hemos realizado una reunión de alto nivel trilateral que involucra a los rusos, americanos y chinos sobre el tema de los ovni. En esta reunión hemos hablado del hecho de que nosotros tenemos que tomar acciones, realizar más investigación sobre este tema. Y se hicieron varias sugerencias en esta reunión trilateral para tener una cumbre, y me pidieron a mí empezar las preparativas para esta cumbre. Así que durante más de 10 años yo sí me he esmerado para empezar el proceso para esta cumbre, y sí me he preparado para esta cumbre sobre los OVNI. En este momento la Fundación Rockefeller, la Fundación Rockefeller patrocinó esta reunión. Además, me han invitado a la Universidad de Princeton. Uno de los decanos en esta universidad prestigiosa se reunió conmigo y me prometió organizar un congreso, un grupo de alto nivel de científicos para realizar la investigación. Y van a hacer una excepción y van a aceptar un investigador chino para formar parte de este grupo de expertos científicos. Una vez que se ha reconocido los resultados chinos por parte de este grupo, se va a publicar los resultados. Actualmente tenemos disponibles muchos resultados y nosotros queremos verificarlos e intercambiar esa información con otras organizaciones. A mi juicio, el próximo paso es llegar a ser cada vez más activos. Como yo, por ejemplo, yo soy el presidente de la Federación Ufóloga. Nuestro trabajo no se limita exclusivamente a encontrar dónde están los ovnis, sino también tenemos que concentrarse en el próximo paso. Y esto incluye la alta tecnología que proviene del espacio exterior. Sí, muchas gracias. Congresista Woolsey. Usted mencionó fenómenos mentales
Esto tiene que ver con un interés en la conciencia. Bueno, voy a darle el ejemplo y me di cuenta de esto hace un año. He tenido conocimiento del memorando ultra secreto, pero como mencioné en mi declaración, coincidimos con el doctor Eric Walker, un profesor de la Universidad Penn State, y en las entrevistas le preguntaban sobre MJ-12, el encubrimiento, solo por Estados Unidos, y esto fue en 1991, y él dijo, les voy a plantear una pregunta. ¿Qué saben ustedes sobre la percepción sensorial extra y especial? Y dice, si no entienden eso y cómo funciona, no van a entenderlo. Muy pocas personas lo entienden. Y 2 años después, Rich, que dirigía Lockheed Funworks, y ustedes financiaban todos estos diferentes aeronaves. Él dirigía Lockheed Funworks y él daba una charla a los exalumnos de ingeniería de la Universidad de Los Ángeles y mostró una diapositiva con un platillo volante y dice que ahora tenemos la tecnología para devolver a ET a su planeta. Y 2 personas eran investigadores y sabían que este fue un punto de inflexión en la historia y dijeron, señor Rich, usted dijo que descubrió el error en la ecuación. ¿De qué está hablando? Tenemos interés en la propulsión OVNI, cómo funciona, como los canadienses en 1950, Eric Walker. Rich le planteó una pregunta, ¿qué sabe de la percepción extrasensorial? Es decir, que el tiempo y el espacio están conectados, así funciona. Entra, no temas. Adentrándote y descubre. Estás por cruzar el umbral que separa la vida de la muerte. Singing a demon baby to sleep. Acompaña desde Ecuador a Cristian Barragán y Paul Naranjo buscando la evidencia de los fenómenos paranormales. Cazadores de Almas, jueves, 9 de la noche. Síguenos por Facebook, Cazadores de Almas, Ecuador. Cazadores de Almas. En Ciudad y Poder estamos comprometidos con llevar hasta usted la información seria y objetiva. La mejor información al momento, a través de sus protagonistas. Solo en El Segundo Aire, con Luis Gabriel Osejo y Juan Carlos Olvera. Síguenos de lunes a viernes a las 12 del día, a través de radiociudadypoder.com. Estás por cruzar al mundo sobrenatural. Acompaña a Eduardo Escoto, Osiris
y un importante equipo de especialistas del mundo espiritual adentrándose en el enigmático mundo de los fenómenos paranormales. Misterios Revelados, jueves 7 de la noche, solo por radiociudadypoder.com. Repetición, 10 de la noche en www.misteriosrevelados.com. El mundo paranormal al descubierto. Es impactante, ¿no? Todas estas declaraciones que hizo el presidente de la Federación Ufológica de China es realmente impactante. O sea, todo lo que, las pruebas que ahí mismo presentó, estas esculturas, todo esto de lo cual está hablando es algo que realmente deberíamos de considerar, debería de considerar toda la humanidad, pero sobre todo los gobiernos de todo el mundo, que de una vez por todas ya se haga oficial pues la existencia y el contacto, sobre todo, ¿no? El contacto que se cree ya hay entre los seres humanos y seres de otros mundos. Claro, es importante recalcar esto porque la mayor parte o la parte importante de lo que es el fenómeno ovni es el contactismo, son los contactados. Precisamente, bueno, alguna información que se manejó en esa audiencia tiene que ver con el contactado Eugenio Siragusa, que precisamente habló de algunas bases extraterrestres ocultas en lo que es la Luna, y algunos otros temas muy fuertes y muy interesantes. Y qué bueno que se den este tipo de audiencias en la que, bueno, pues distintas personalidades del mundo de la milicia, del mundo de los medios de comunicación y del contactismo estén ya aportando estos datos para toda la humanidad. Claro, sí, aquí lo delicado del asunto podría ser el hecho de que pues existe la creencia de que muchos de los gobiernos, los más importantes, las primeras potencias, están ocultando toda esta información para valerse de toda la tecnología extraterrestre a su favor. Claro, y les recordamos que si quieres seguir todo ese tipo de información acerca del fenómeno OVNI, lo pueden hacer nada más ni nada menos que en la página www.tercermilenio.tv, la página del licenciado Jaime Maussan, en la que encontrarán distinto tipo de programación de acuerdo a cada gusto. Pues hemos llegado a la recta final de esta emisión de Misterios Revelados, no sin antes agradecer a todo el equipo, a todo el staff de Ciudad y Poder Multimedios por el apoyo para la transmisión de este programa. De semana a semana les traemos lo mejor del mundo paranormal al descubierto. Mi nombre, Eduardo Escoto. Nos vemos la próxima semana y no le cambie, más que nada a las 10 de la noche pueden ver nuestra repetición en misteriosrevelados.com. Para los que no pudieron ver lo que es el programa en vivo a las 7 de la noche cada jueves, lo pueden hacer en misteriosrevelados.com y también busquen en Facebook Cazadores de Almas, este programa transmitido desde Quito, Ecuador, por nuestros amigos Cristian Barragán y Paul Naranjo, un programa radial que también está dejando pues muchísima información, así que síganos cada semana. Claro, los esperamos el siguiente jueves aquí en Misterios Revelados. Hasta la próxima.